tema del mar y el tema de la pesca, y estamos hablando en este momento de la pesca artesanal, hay que verlo desde otro punto de vista. Hoy lamentablemente nos hemos centrado acá en el Perú solamente a mirar de pobreza, porque la pesca artesanal en los países desarrollados no solamente es el tema de la pesca, sino está involucrado a la vivencia marítima de pesca de los pobladores. Cualquier ciudadano que quiera tener una vivencia, quiera ir a pescar, va a hacer un turismo con los pescadores artesanales, y quién más que ellos conocen dónde está la pesca. Pescan, preparan su ceviche, etcétera, etcétera, o el que pesca viene al muelle, un muelle totalmente ordenado, limpio. Lo que pasa es que acá tenemos una visión de pobreza en el país. Entonces tenemos que comprometerlos, aparte en ese tema totalmente turístico, en el tema de la comercialización y en el tema de la agricultura. Sabemos todos que nuestro mar está agotado por las malas políticas del gobierno central que se arrastran desde hace 50 años. De tal manera... ¿Qué tiene usted para el Callao con respecto a esto? Centralizar lo que es la pesca artesanal en el punto número 1, en el muelle de Costa Azul, donde se quiere hacer hoy, y punto número 2, una visión de corto plazo en la isla del Frontón. Ahí en la isla del Frontón debe estar centralizado lo que es la pesca artesanal y la pesca totalmente turística, con restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y la vivencia turística y la acuicultura en todo lo que es la isla San Lorenzo, etcétera, etcétera. Señor Reño, ¿usted está hablando del megaproyecto a hacer en la isla San Lorenzo? No, la isla, no, el megaproyecto de lo que hablábamos, o lo que hablaban del megaproyecto del megapuerto de la isla San Lorenzo, quiero decir que eso no va, porque no existe megapuerto sin megacarga. De tal manera que primero tenemos que fijarnos en el tema de megacarga. Yo estoy hablando de un conglomerado, de un proyecto general, donde la visión de futuro tiene que ser integrar la costanera con la isla San Lorenzo y la isla de Frontón, y la isla de Frontón dejarla para lo que es la pesca artesanal exclusiva, con una visión de acuicultura, comprometiéndolos en lo que es la comercialización a los pescadores. Si no los involucramos en el tema de la comercialización, estamos generando pobreza. Si a los pescadores, que solamente les interesa como Estado, ponerles el muelle de pesca, la modernización, cámaras de frío, etcétera, etcétera, pero no debemos permitir que pase lo que pasó en Pueblo Nuevo, asignarles viviendas al costado del muelle, porque eso genera pobreza y genera a las finales turbios. El Estado tiene que favorecer la inversión, tiene que ayudar a los pescadores artesanales, ¿no?, a formalizarse, que cada lancha tenga su navegador por satélite para que no se pierdan, redes, etcétera, etcétera. Tiene que darles educación y formalizarlos y pintar sus embarcaciones. En el tema de las carreteras, nosotros tenemos un proyecto, pero un proyecto no inmediatista. Lo que pasa es que en el Perú somos muy inmediatistas, buscamos el pan de ahora y la pobreza del mañana. Tenemos un proyecto de la construcción de la costanera norte, que venga desde el río Rímac, que salga hasta Ancón, y en Ancón, hacia el norte, construir la zona portuaria industrial, que no tenemos industria en el Callao, y un puerto sin industria es un puerto seco. Pero, ¿Por dónde iría esta nueva carretera? Por la orilla del mar, así como la Costa Verde, por la orilla del mar, y eso facilitará el transporte de carga pesada al puerto, el transporte público, y en interconexión con Pachacútec va a satisfacer las necesidades de los pobladores de Pachacútec. Señor Reaño, a ver, la idea no es mala, creo que es muy buena, y sobre todo solucionaría un gran problema de transporte. Sin embargo, al involucrar recursos del gobierno regional y que el principal beneficio, por ejemplo, sea, este puerto que usted llama en Ancón, estaríamos trabajando para una jurisdicción fuera de la región Callao. De ninguna manera, eso es lo que pasa, que no tenemos una visión macro. En el Callao, lamentablemente... Sí, pero perdón, usted es gobierno regional del Callao, no es un gobierno central. No, como yo gobierno central, yo entiendo como gobierno central, obviamente... Perdón, yo tengo que ver, como presidente del gobierno regional, generar riqueza para los ciudadanos del Callao. Así es. Y acá en el Callao, lamentablemente, sus pobladores han permitido, sobre todo que Ventanilla, etcétera, etcétera, se regale, se invada, se venda sus terrenos, y eso ha permitido que la zona portuaria industrial, que debería estar ubicada acá en Ventanilla y genere riqueza y trabajo para todos, no se puede hacer. De tal manera que tenemos que buscar las zonas portuarias industriales. ¿Dónde podemos hacer las zonas portuarias industriales? No tenemos área en este momento en Ventanilla. Tenemos que hacer una reubicación y una reingeniería de lo que es el puerto. La base naval debe ser reubicada, porque no puede haber una base militar para defensa militar para la guerra en un área totalmente comercial, porque en un caso de guerra medio Callao desaparece y el puerto comercial también.
De tal manera que cuál es la visión, todos los operadores extraportuarios que están ahora colocados en Gambetta, hasta el Parque Porcino, tienen que reubicarse, y todas esas zonas que la están ocupando también tenemos que convertirlas en áreas industriales. Tenemos que motivar, no, tenemos que reubicarlas donde está la base naval, donde tiene que ser la zona de actividad logística, y todas las áreas que ocupan tenemos que convertirlas en áreas industriales. Y cuando hablamos del puerto Callao, no hablamos de una cuestión netamente regional. El puerto del Callao es de interés nacional y supranacional, de tal manera que cuando yo digo, nuestra proyección es construir la costanera norte desde el río Rímac hasta Ancón, para beneficiar a todos los ciudadanos de Ventanilla, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hasta Ancón? Porque lamentablemente, como repito, no tenemos áreas de terrenos en el Callao, aparte de las que he mencionado, y tenemos que generar las zonas industriales en Ancón y la otra por Lurín. La seguridad ciudadana tenemos que centralizarla. Lamentablemente se ha politizado demasiado la seguridad ciudadana, y cada alcalde sale a hablar, quiere ser su líder y está buscando votos para las elecciones venideras, y no asumen su riesgo político. Y asumir su riesgo político significa que hay que tomar medidas que a veces no son buenas políticamente, pero sí son buenas para la ciudad con una visión de futuro. Y centralizar la seguridad ciudadana significa que el ministro del Interior, punto número 1, tiene que estar a la cabeza, porque cuando hablamos de inseguridad ciudadana en el Perú, hablamos de una inseguridad ciudadana a nivel nacional, porque el Callao lamentablemente se ha convertido en la escuela del crimen por un abandono del gobierno central, los alcaldes y los gobiernos regionales. ¿Qué sugiere usted para el Callao? Una autoridad central manejada por el ministro del Interior, en contacto directo con los vecinos, una comunicación fluida con serenazgos, policías y una escuela de serenazgos y vecinos comprometidas totalmente con la policía y que puedan salir armados, y en algunos lugares no hay que imponer el toque de queda. Lamentablemente tiene que haber medidas extremas. ¿Usted considera como que la ser... salida del ejército a las calles o la marina? Exactamente. Hay algunos lugares, porque no tenemos la cantidad de miembros de la policía de efectivos disponibles como para esta tarea, pero hay lugares que sí merecen, por seguridad ciudadana, hasta que esto se recupere, que sean totalmente controlados. Entonces, ¿usted consideraría que debe haberse más patrulleros, más policías, más armas para poder combatir el crimen? Yo creo que los policías que tenemos, indudablemente que necesitamos mucho más, porque la delincuencia ha crecido, y no de hoy, sino por un abandono en esta actividad de hace 30 años. ¿Por qué? Porque el ciudadano de hoy no confía en sus instituciones. Y ahora hablamos desde el gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos regionales, que todos delinquen. Y eso, como consecuencia de eso, tenemos a un presidente preso, 2 presidentes severamente cuestionados, tenemos presidentes regionales presos y otros cuestionados. El ciudadano y el joven común se resiente, se revela, y eso es parte también de la inseguridad. Señor Reaño, lo entendemos perfectamente y sabemos que la preocupación suya, como todo peruano, bueno, pues tiene que ser a nivel macro, como usted indica, ¿no? El tema nacional de inseguridad es enorme, pero sin embargo, de acuerdo a la ley, sus funciones como presidente regional están limitadas a su jurisdicción, básicamente, ¿cierto? Entonces, a las tareas de desarrollo de su localidad, de su jurisdicción, del área, de estos distritos que componen la región Callao, la provincia constitucional del Callao. En ese aspecto, señor Reaño, de ser elegido usted presidente regional, seguramente tendría que primero, como dicen, pues curar la casa, ¿no? Trabajar en casa, y quizás luego sí, si alcanza el espacio, la coordinación o la capacidad, obviamente coordinaciones con otros gobiernos regionales y quién sabe a nivel macro, a nivel nacional. En el tema específicamente del Callao, ¿cuál es su propuesta en el tema de salud? En el tema de salud, perdón, y en el tema de educación, brevemente, por favor. Vamos a coordinar con todos los alcaldes inicialmente para que los serenos sean una fuerza conjunta, no estén trabajando por separado, porque dividir y reinarás. Y aparte tenemos que coordinar directamente con el Poder Ejecutivo, porque como lo digo, el Poder Ejecutivo el Estado es corresponsable de lo que está pasando en el Callao. Y ellos también tienen que ponerse la mano al bolsillo, porque nosotros con nuestros recursos que tenemos no vamos a poder realizarlo. Referente al tema de salud, tenemos que descentralizar la salud, ¿no? Y en el tema de seguridad ciudadana, tenemos que llevar la educación, porque los delincuentes salen a delinquir y regresan a su sitio. Ellos no se van a vivir a otro lado.
De tal manera que la educación y la satisfacción que tenemos que dar a esos jóvenes que están delinquiendo, tenemos que llevarlos a su zona y hacer un trabajo con ellos para poder rescatarlos y hacerlos participar en una nueva visión. Y concretamente en el tema de salud, ¿qué acciones usted tomaría para la región Callao? Tenemos que descentralizar la salud. Y así como en el tema de seguridad ciudadana, que tenemos que cuadricular y ver los mejores vecinos que serán copartícipes y colaborarán con las fuerzas del orden, igual, en el tema de salud, ¿qué pasa? Los centros, los hospitales, ¿no? Se construyen grandes monumentos, grandes hospitales, y donde la gente va por un resfrío, que le duele la oreja, que le duele el dedo. De tal manera, al descentralizar la salud, ¿no? Tenemos que ver que los casos menores se atiendan directamente y ver la logística de medicina, etcétera, etcétera, para que los grandes centros, los hospitales, solamente lleguen los casos que deben ir. Bien. Y no estén totalmente saturados. Última pregunta, por favor, en el tema de educación. Usted, con la experiencia que tiene en esta profesión de marina mercante, ¿usted recomendaría a los jóvenes ventanillenses y chalacos a incursionar en esta carrera noble de la marina mercante como una opción de desarrollo profesional personal? Yo, para el tema de educación, creo que se debe tecnificar la educación y dirigirla a lo que es el comercio exterior. Y en el comercio exterior va la gama de marina mercante. La marina mercante es un tema totalmente internacional. La escuela de marina mercante, incluso no teniendo flota de marina mercante internacional, los oficiales salen altamente preparados, con conocimientos en inglés, y en este momento salen al extranjero y tienen sueldos muy importantes y unas remesas importantes que contribuyen al PBI del Perú. Yo recomiendo, sí, que participen, y no solamente en la escuela de marina mercante. Tenemos una universidad marítima en el Callao, tenemos la Universidad Tecnológica también del Perú, que forma oficiales de marina mercante, y es una profesión totalmente válida. Solamente una pregunta, señor Reaño. Usted habla de las asociaciones público-privadas. ¿El terminal marítimo que se pasó a APM Terminal hubiera sido una asociación público-privada? Era lo mejor. Justamente cuando dije al inicio de mi entrevista que en 2001 comenzamos a trabajar con los dirigentes de los trabajadores portuarios e intelectuales y técnicos en este tema, vimos que el Perú lamentablemente no tenía la capacidad de inversión ni conocimiento. ¿Y por qué no tenía conocimiento? Porque lamentablemente siempre se puso al mando de ENAPU a almirantes retirados que nunca han navegado, no conocen el comercio exterior, y ENAPU lamentablemente desvió su visión. Y el tema era que una entidad pública o privada, porque en este momento es 100% privada, y si fuera al contrario tendríamos técnicos en este momento trabajando. ¿Qué pasaría si de aquí a 30 años, cuando cumpla APM y DP World su propósito, se vayan y nos dejan nuevamente sin conocimiento? El tema de público-privado, él está presente. Yo le agradezco bastante por la entrevista, y a los ciudadanos de Ventanilla, que son cholacos como yo, pujantes provincianos, que voten este 5 de octubre por el mejor candidato, y que creo que soy yo. Soy capitán de la Marina Mercante, 25 años en el mar, conozco los temas portuarios y de comercio exterior, e involucrados totalmente con las tareas de generar riqueza. Porque si no generamos riqueza no podemos hablar de educación ni de salud, porque para todo se necesita gastar, y necesitamos comprometer al gobierno central, que es corresponsable para desarrollar el puerto, educación y salud. Gracias. ¿Cuál es el símbolo que...? La casa con su flor adentro, que es de bienestar y es de progreso.